Es un gusto saludarles en este corto informativo de SMC Noticias México Internacional con nuestro espacio en línea en alta tensión, el 98.9 de frecuencia modulada en estéreo Milet Radio, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, precisamente en el 98.9 de frecuencia modulada, bajo la dirección y producción del licenciado Miguel Bárcena, y donde Oaxaca tiene un espacio permanente del acontecer en la entidad. Y, pues bueno, eh, como todos los martes, se lleva a cabo una conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en la capital oaxaqueña. Y en la conferencia de este día no estuvo presente la presidenta del Comité Directivo Estatal, la licenciada María del Carmen Ricardes Vela, por sus actividades acá en la Ciudad de México, pero pues bueno, ahí se llevó a cabo y estuvo bajo la titularidad del delegado nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en la entidad oaxaqueña, el licenciado Eleodoro Díaz Escárraga, quien, pues bueno, desde esta sede estatal del PRI en la capital oaxaqueña, pues más bien colocó en el centro del debate la propuesta que realizó el dirigente nacional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en relación de construir una alianza opositora rumbo a las elecciones del 2027, ¿no? El delegado, pues bueno, sostuvo que esta propuesta impulsada por el dirigente nacional, mejor conocido como Alito, pues bueno, no responde a una coyuntura electoral inmediata, sino a la necesidad de construir acuerdos amplios para equilibrar el poder político en México. Y pues en este mensaje señaló que negarse a discutir una alianza solo fortalece el oficialismo y debilita a quienes buscan ser contrapeso, por lo que pues llamó a las fuerzas opositoras a actuar con responsabilidad política y dejar de lado cálculos partidistas. Esto fue lo que en su conferencia de este martes, 10 de marzo del 2026, manifestó el delegado nacional del CEN del PRI en Oaxaca, el licenciado Eleodoro Díaz Escárraga. Yo me permitiría recordar lo que ya se difundió, que fueron las 10 razones a favor de construir una alianza para salvar a México, que difundió nuestro dirigente nacional después de hacer una enfática invitación, diría yo, a los partidos de oposición para que hagamos una alianza en las elecciones del 27. Las 10 razones a favor de construir una alianza son las siguientes. 1. Negar alianzas para derrotar a Morena es cerrar los ojos ante la realidad del país. 2. Cuando el país se enfrenta a retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder. 3. La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades. 4. La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse. 5. Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar. 6. La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales. 7. Las alianzas no son una debilidad, son una herramienta para defender la democracia. 8. Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral. 9. Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable y capaz de construir acuerdos. 10. Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobierno que rindan cuentas. Ante este decálogo, el Comité Directivo Estatal y su servidor fijamos una posición que hemos querido dejar muy claro en texto blanco y negro para que no haya ningún tipo de imprecisión. Amigas y amigos, con respeto comparezco ante ustedes, pero también con una profunda convicción sobre el momento que vive nuestro país. Abro a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, del Comité Directivo Estatal, pero sobre todo
lo hago como un mexicano que entiende la responsabilidad histórica que hoy tenemos quienes participamos en la vida pública. México atraviesa tiempos complejos, tiempos en los que la democracia enfrenta presiones, en los que las instituciones son cuestionadas y en los que millones de mexicanas y mexicanos observan con preocupación el rumbo del país. Frente a esta realidad, no podemos responder con indiferencia ni con cálculos políticos pequeños. Por eso hoy queremos expresar con claridad nuestro respaldo a la propuesta planteada por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, un planteamiento responsable, valiente y profundamente democrático que invita a reflexionar sobre la necesidad de construir acuerdos entre las fuerzas políticas de la oposición por el bien de México. Este llamado que ha hecho nuestro dirigente nacional no es un llamado de coyuntura ni un planteamiento electoral simplista. Es un llamado a la responsabilidad histórica de quienes creemos en la democracia y en la pluralidad para el país. Negar la posibilidad de construir alianzas para enfrentar los desafíos que vive México sería cerrar los ojos ante una realidad evidente. Cuando una nación enfrenta retrocesos democráticos, la división entre quienes piensan distinto al poder solo termina fortaleciendo a quienes hoy concentran cada vez más decisiones. La oposición en México no puede darse el lujo de competir entre sí mientras el país pierde oportunidades. No se trata de egos, no se trata de protagonismos, no se trata de cálculos personales, se trata ni más ni menos del futuro del país. La historia nos ha enseñado que los grandes avances democráticos se construyen cuando las fuerzas políticas saben unirse, cuando se antepone el interés del país por encima de cualquier interés particular o personal. Anteponemos proyectos individuales al destino de México o anteponer esos proyectos sería un error que el país no merece pagar. La responsabilidad de quienes participamos en la vida pública es pensar primero en las familias mexicanas, en los jóvenes, en las mujeres, en quien todos los días trabajan y esperan que la política esté a la altura de sus necesidades. La alianza no representa debilidad, representa madurez política. Son una herramienta legítima para defender la democracia, fortalecer las instituciones y garantizar que en México existan contrapesos. Cuando la democracia enfrenta riesgos, la unidad deja de ser una opción y se convierte en una obligación moral y política. Hoy más que nunca, México necesita una oposición responsable, una oposición capaz de dialogar, de construir acuerdos y de entender que el interés superior de la nación debe estar encima sobre cualquier diferencia. México necesita equilibrio, necesita instituciones fuertes, necesita gobiernos que rindan cuentas y que escuchen a la ciudadanía. Por eso reiteramos nuestro respaldo al llamado que ha hecho el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, un llamado a actuar con altura de miras, con responsabilidad histórica y con valentía política. Por parte del comité directivo y de la militancia de nuestro partido, nuestro dirigente nacional tiene todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad. Y no solamente lo decimos de manera coyuntural. Hacemos en el ámbito local una exhortación a los dirigentes del Partido Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano y de cualquier otro partido de oposición que se considere tiene este carácter para que nos unamos en un gran frente con motivo a las elecciones del 27. Los dirigentes nacionales, me llama la atención, han salido de inmediato a decir no y a ponerle peros a esta alianza. Ellos están en la negocia, en el marco de la coyuntura de la ley Maduro.
Y seguramente esto los lleva a fijar esa posición. Pero ni siquiera vemos que hayan consultado a sus dirigencias estatales, ni siquiera que hayan hecho una exploración del sentir, porque nosotros hemos visto en muchos estados, y lo sentimos y lo percibimos en Oaxaca, que la gente quiere unidad porque este gobierno ya no lo aceptan, porque Morena desacreditó y les falló. Por eso creo que es importante señalar que es necesario establecer esa alianza, ese frente común para las elecciones del 27. Yo simplemente concluiría con un señalamiento que me parece importante recordar, producto de nuestra historia y de nuestra tradición. Cuando en el 2020, en 1928, antes de fundar el Partido Revolucionario Institucional en el 29, veníamos atravesando por una gran crisis política producto del asesinato a Álvaro Obregón. Y había grupos políticos por todos lados, y había grupos armados por todos lados, y habría caudillos por todos lados. Y Plutarco Elías Calles llamó a la unidad y solamente planteó 4 razones para estar unidos, toda esa gran expresión que había en México. 1, respetar la Constitución del 17. 2, hacer realidad los derechos de los trabajadores y de los campesinos. Y 3, reconstruir al país. Básicamente era fortalecer también, como último agregado, formar ese gran frente que se volvió en el partido el partido de la Revolución Mexicana posteriormente, y que fue el Partido Revolucionario Institucional. Creemos, pues, que este ejemplo histórico es hoy un legado que debemos observar. Llamamos a los dirigentes políticos de los partidos de oposición a nivel del Estado a que nos tomen la palabra, a la dirigencia nacional y a la dirigencia estatal, para formar ese gran frente con motivo del 27. Si no es así, le estarán haciendo el juego a quienes quieren concentrar el poder y a quienes quieren seguir consolidando un régimen presidencialista hegemónico de un partido único en el país. Serían mis consideraciones. Más adelante continuamos con información para todos ustedes del acontecer en el estado de Oaxaca. Gracias.